Bienvenidos a Emprender con Arte, el podcast donde hablamos de emprender dentro del mundo del arte y la creatividad. Yo soy Edurne y soy la fundadora de Lagardart, un ecosistema creativo donde damos herramientas justamente a artistas, creativos, diseñadores para transformar su pasión en una profesión. Y hoy tenemos aquí a Paula Catalán Galán, que es artista, arteterapeuta y también profesora de yoga. Entre otras cosas. Paula hace muchas cosas. Yo la conocí en el Ladies Wine Design, que es un evento de diseño para mujeres que se hace aquí en Barcelona, en Limura, y realmente desde el primer instante que empezó a hablar, porque dio una ponencia, me inspiró mucho la forma en la que como espiritualidad y arte se entrelazan en su vida, y por eso le pedí que viniera al podcast a hablar de pues cómo realmente ella enfoca esa parte espiritual del arte. Hablaremos de esto y de muchas cosas más que espero que os inspiren muchísimo, y si es así, agradeceré mucho que me lo dejéis en comentario y que sigáis al podcast. Y dicho esto, pues vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gusto. El estudio ¿Sí? es precioso, o sea que Es chulo, ¿eh? súper bien. Estamos en el espacio Lidera de Barcelona Activa, por cierto, que bueno, este año he hecho un programa para Lagardart y ellos nos ceden este espacio de forma totalmente gratuita a los proyectos que de alguna forma están vinculados a esta comunidad. Pues bueno, para empezar me gustaría hablar un poquito de cómo te defines tú, ¿no, Paula? O sea, si te defines por tu parte personal, profesional, ambas. Pues es algo que yo creo que eso siempre me cuestiono, ¿no? El cómo presentarse, sobre todo dentro del mundo del arte y cuando vas con los años también experimentando en nuevos campos y nuevas cosas. Es como, sin duda me Sí. identifico con ser artista y con describirme como tal. Pero con los años también me doy cuenta de que soy muchas más cosas, ¿no? Y que el mundo del arte es mucho más complejo, mucho más amplio. Y quizá lo que inició como artes plásticas Sí. y artista de artes plásticas ahora es mucho más amplio que eso. Así que quizá una forma que me gusta utilizar como para ser concisa y breve y no explicar todas las cosas que decíamos antes como a las que me dedico es un alma creativa. Creo que es la forma más alma Alma creativa. creativa. Sí, es como lo que siento que a día de hoy me define más de una forma, pues eso, concisa, ¿no? Porque al final es más allá del arte, es la creatividad. Y siento que el decirle alma creativa da esa noción también de trascender a lo material, ¿no? De ir a una conexión un poco más profunda. Así que sí, lo definiría así quizá. ¿Cuáles han sido todos los pasos, ¿no? En tu vida personal y profesional que has ido dando hasta el momento de ahora, ¿no? Para llegar a esta conclusión? Es decir, estudiaste Bellas Artes, si no me equivoco, y luego ¿cómo se desarrolló toda esa parte espiritual hasta el día de hoy? Pues ha sido y sigue siendo, y yo creo que va a ser para toda la vida, todo un Sí. proceso. Bueno, creo que estarás de acuerdo conmigo que en cuanto a espiritualidad se refiere, una vez como despiertas, ¿no? Hablan de despertar, pero o empiezas a entender ciertas cosas o te metes en algunas temáticas, Exacto. ya salir es muy complicado. Y yo creo que es Parece un poco una imposible. secta, pero No, es como abrir los ojos, ¿no? Ya no puedes volver a Exactamente, cerrarlos. exacto. Es como que se siembra una semillita y que de ahí ya va creciendo poco a poco cada uno con sus ritmos y sus procesos. Sí. Pero sí, inició un poco mi trayectoria desde muy chiquitina, dibujaba y pintaba desde que recuerdo clases como tal. Me acuerdo que empecé a hacer a los 6 7 años como extraescolar. Y desde entonces ha sido como mi forma de expresión, el pintar, dibujar, la creatividad. Igual que para otros puede ser el canto, puede ser la escritura o puede ser mil otras formas, mi lenguaje es siempre el creativo. Entonces, desde chiquitina que le decía, mamá, quiero ser artista. Igual que la canción, mamá, quiero ser artista. Increíble esta frase. Entonces, bueno, he tenido la suerte de que en casa siempre me han apoyado. Bien. Aunque hayan habido momentos de, bueno, ¿y arquitectura? ¿Cómo lo ves? Que Wow, también es tú sabes que yo soy dibujar arquitecta, eso. ¿no? Pues no, mira. Entonces ahí alguna vez se había colado esa idea, pero yo tenía claro que no era para mí. Las matemáticas y yo no nos llevamos tan bien como para hacer la carrera de arquitectura. Pues yo te tengo que decir que tuve la desgracia de que se me daban bien. Entonces para mí se juntar una cosa con la otra y me llevo a estudiar arquitectura, que no me arrepiento, pero que realmente viene del tener, sí.
Pues yo decidí Que no. que tirarme a la piscina era la mejor opción. Bien, bien. Y por suerte lo que decía, ¿no? Tuve el apoyo y me metí en Claro. Bellas Artes. Hice bachillerato artístico y luego Bellas Artes. Y durante la carrera de Bellas Artes siempre iba haciendo algunas cositas más. Iba Vale. haciendo formaciones de fotografía, de antropología, de... Antropología también, ¿eh? Sí, O sea, una persona muy curiosa. Sí, todo lo que son, al final, las artes, para Sí, mí, me han acompañado toda la vida, como sí. decía, es mi lenguaje, pero es un mundo muy solitario. Totalmente. Sí. Entonces, incluso en la carrera, que obviamente pues conoces a muchísima gente y es muy bonito, los procesos creativos pueden ser muy solitarios. Y yo siempre había sentido un poco el decir, pese a ser mi lenguaje, tengo que buscar formas distintas de trabajarlo, ¿no? O de estar en contacto con eso, porque no me veía toda la vida en un proceso tan solitario. Entonces, a través de la universidad, de algunas asignaturas como antropología del arte o psicología del arte, cosas así, me empezó a llamar la atención y a ver como esta parte un poco más humanitaria dentro del arte, ¿no? Y quise Claro. seguir investigando y haciendo formaciones, pues, por ejemplo, en el Instituto de Fotografía que está ahí en la Escuela Industrial en Barcelona, hice varios cursos de fotografía, pero que lo unían con filosofía, con antropología, con Vaya. ciencias naturales, ¿no? Y humanitarias. Entonces, de ahí ya fui despertando otras cosas, tanteé un poco también todo el terreno del comisariado, de lo que es gestión cultural. No era para mí lo que es crear. Es muy interesante, ahora ya sé cómo montar mi exposición sin que lo tenga que hacer nadie más. Claro. Pero no me quería dedicar a eso, ¿no? Pero bueno, Bueno, es yo esa siempre digo que a época... veces hace falta probar algo para Claro, saber la respuesta, exacto. ¿no? Era la época de quiero abrir todas las puertas, ¿no? Que Sí. es, al final Bellas Artes sí que de cara quizá a la gente de fuera cree muchas personas que no hay salidas, pero en realidad hay muchas más de las que crees. Pero aún así, como vamos a ver, vamos a jugar, vamos a permitirnos y soy un culo inquieto. Entonces, aunque estuviera estudiando la carrera, estaba en 3 cursos más. Wow. Porque, bueno, porque venga, ¿por qué no? Muy bien. Entonces, bueno, fue un proceso de eso, ¿no? De poquito a poco, de ir sembrando semillitas y ir viendo que, además de mis procesos creativos, quería poder hacer otras cosas. Y al terminar la carrera, empecé a trabajar, bueno, primero fue el vacío existencial de acabar la carrera y decir, vale, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque la mayoría de gente se metía en profesorado. Lo iba a decir. Y yo no quería meterme ahí. Vale. Me encanta acompañar a personas, me encanta el estar en comunidad y enseñar, pero no desde el lugar de la educación ni la docencia. Entonces me resistí a ello y estuve un poco pues ahí unos cuantos meses de ¿y ahora qué? Empezando pues eso, a hacer un poco de lluvia de ideas, seguía pues con mis ideas de proyectos en mente. Ya había empezado a final de carrera con algunos talleres en espacios pues por Barcelona. Yo realmente crecí en el Maresme. Ay, como yo. Ah, mira, pues cuántas coincidencias. ¿Dónde? En Llavaneras. Llavaneras. Yo premia. Sí. Ah, mira. Primero de mar, luego de Dal. Pues Llavaneras y la educación, o sea, todos los estudios los hice en Qué Mataró. fuerte, vecinas. Exacto. Entonces, allí también había hecho alguna cosita y eso, como ya estaba empezando con talleres y viendo que me gustaba ese formato, nos pilló la pandemia y tuve la gran suerte de que justo a principios de la pandemia me contrataron en una empresa como directora creativa. Caído del cielo. Y estuve en una empresa relacionada con el mundo de la moda durante 2 años trabajando con ellos, mayoritariamente online, en telemático. Entonces, bueno, fue como también experimentar el trabajar en equipo, trabajar con un ambiente un poco distinto a lo que yo había hecho, pero también pues creativo desde otro sitio, ¿no? Pero otra vez no era para mí. Sentía ¿Lo probaste? Lo probé, estuve 2 años trabajando con ellos y una experiencia preciosa en un momento también complicado, ¿no? De trabajar en otros sectores. Entonces, repito, caído del cielo en ese momento. Pero llegó un momento que era, no sigo evolucionando y veo que esto no es el sector en el que quiero estar, así que lo dejé todo
y me metí de freelance, me metí en mis Así, de un día para proyectos, otro. más o menos. Wow. Más o menos, no de un día para el otro, como te decía, ¿no? Y seguí haciendo mis talleres, seguí haciendo mis cosas pese a trabajar Vale. como directora Entonces creativa. llevabas en ese momento 2 años haciendo talleres en Exacto, paralelo al exacto. trabajo de Sí, jornada obviamente completa. con el intervalo del COVID y que se cerró todo básicamente, pero cuando las cosas ya se reabrieron un poco, pues volví con los talleres. Mm, Em, y eso, luego ya lo dejé y me metí de lleno y fue prueba y error todo. O sea, mm, a partir de ahí es lo que te digo, sí, fui formándome en otras cosas y fui viendo como que mi camino era ese, el crear mis propios proyectos. Pero bueno, se fueron despertando inquietudes que ya estaban, ¿no? Y temas un poco más espirituales que siempre me habían acompañado. Se fueron uniendo y siguen uniéndose a día de hoy como todas las partes de mí, de alguna forma, ¿no? Todo aquello que lo veía como más personal, que era la espiritualidad, mm, el yoga que llevaba practicando muchos años, todas esas partes de mí se fueron uniendo y cobrando sentido en conjunto. claro. Y ahora pues se siguen ahí acabando de Bueno, gestionar al y final esto juntando es un las piezas. camino, estás en un punto Mm, del camino y hoy justo una chica me decía, ¿no? Es que no tengo claro cuál es mi camino. Yo le decía, no hace falta que que veas todo el camino entero, mm, porque desde mi punto de vista realmente nadie lo ve completo, es imposible, nadie sabe lo que pasará mañana, ¿no? De hecho. no, Podemos tener más o menos una idea de los próximos pasos a medio, corto, largo plazo, exacto. pero luego de aquí a 5 años vete tú a saber dónde Mm, estaremos, o incluso 10. Pero bueno, al menos es verdad que abrirse un poco a ver por dónde nos llevan esos caminos y confiar en que la vida sí nos va a llevar de la mano pues a experimentar todo aquello que nuestra alma necesite. exactamente. Y al final todo pasa por algo, Hmm, entonces confiar un poco en el proceso. sí. Sí. Pues estos talleres Así cuando inició. empezaste, ¿de qué iban? O sea, ¿eran talleres de arte puro Eran, y duro? sí, eran talleres mucho más de artes plásticas. Por ejemplo, un poco lo que se conoce a día de hoy de Art and Wine, Sí. un poco de este estilo. Wow, o sea, era Un una cambio innovadora, ¿no? Una totalmente... precursora, Sí, porque en sí, en esa ese momento época no había mucho. no. No, estamos hablando de 2020, yo creo, más o menos. Claro. Sí, ¿Y de hace dónde salió la unos idea? 5 Lo años. viste en alguien que hacía algo parecido? Creo que ya había habido algunas cositas Vale. en Barcelona de primeros talleres que se daban y todo esto. Entonces, como los espacios en los que lo hacía normalmente eran espacios gastronómicos, tipo pues en un chiringuito Mm. o en un bar durante estas horas o una cafetería, invitaban a que tuvieran un algo más, ¿no? O un café o una copa de vino. Ah, claro. Entonces creo que de eso, de haber visto ya alguna cosa en su momento, más el espacio, pues se creaban estas dinámicas. Eran distintas porque no era el tener una imagen y tener que copiarla, era yo proporcionaba un material, Sí. mi arte plástico es muy matérico, es muy desde lo abstracto pero muy matérico. Entonces era con esta idea, ¿no? De poder transmitir el cómo crear, no desde una imagen perfecta, tener que copiarla, Mm. sino de cada uno que se De dejara probar, llevar. experimentar y Probar, juego. Claro. jugar, conectar con eso, con materiales que a lo mejor hay gente que hacía años que no tocaba y volver un poco a eso, ¿no? Entonces, también este formato ya tiene algo de vínculo con lo que he ido haciendo a posteriori, ¿no? De llevar las cosas al juego, a lo experimental, a lo experiencial, más allá de que sea un taller cerrado, como sin más. Ujú. Que entre en juego lo que se remueve y lo que hay por dentro. Y de ahí, básicamente, acabé en arte terapia. Hice la formación de 2 años, un máster de arte terapia. Y, y nada, fue por un cúmulo de circunstancias que me llevaron allí. Pero es básicamente ¿Sabrías lo que identificar decíamos. igual cuál fue ese momento clave en el que decidiste, Hmm. vale, tengo que estudiar arte terapia porque realmente lo que quiero hacer es unir la parte artística, que es la que he estado desarrollando hasta ahora, Ujú. con la parte terapéutica o espiritual, como le quieras llamar? Yo creo que hubieron dos cosas. Mm, Hubo una que fue una situación familiar muy compleja ujú, que me hizo como parar con todo y volver a replantearme un poco todo y obviamente emocionalmente muchísimo movimiento.
Entonces, eso se me juntó con que esa situación me creó el no poder crear. Me hizo que de repente se Tener me un bloqueo. bloqueara todo y encontrarme en que los lenguajes con los que estaba acostumbrada a expresarme ahora no sirvieran. Wow. Y de repente intentar pintar y no poder. Entonces fue como un detonante muy claro para darme cuenta de la importancia para mí del arte, en necesito, pero no puedo. Y decir, si a mí el arte me ha acompañado y ha sido un catalizador durante toda mi vida tan importante, quiero poder acompañar a otras personas en un proceso que yo he vivido toda la vida, en algo que para mí ha estado ahí siempre, ¿no? Entonces, esa experiencia ya la tengo, porque ha sido desde siempre. Sí. Y este momento de ruptura familiar, digamos, o de situación familiar, me hizo aún más claro la evidencia de eso, de lo importante que es para mí y para mis procesos personales, ¿no? De crecimiento, de gestión, de todo. Entonces fue como, vale, ¿cómo puedo vincular toda esta experiencia personal con lo que quiero hacer yo realmente y lo que veo que es mi futuro, que es combinar el arte desde otro lugar? Entonces ahí apareció el arte terapia, hice el primer año, me encantó, realmente fue... Y eso lo digo siempre que alguien me pregunta sobre arte terapia. Para mí, lo mejor de la formación fue todo lo que me llevé a nivel personal. Para mí fue como una terapia cada vez que iba a clase. Claro. Entonces, eso es que fue incomparable. El grupo fue maravilloso, pero toda la experiencia que pude vivir a nivel personal fue espectacular. Estoy segura. Bueno, es que este tipo de aprendizajes o experiencias formativas que al final son muy prácticas, creo que son un viaje. Totalmente. Viaje que recorres tú durante, en este caso, 2 años, durante un tiempo X, pero que tienen el objetivo de formarte a la vez que te transforman para Totalmente. que, bueno, pues puedas ser un ayudante, un maestro, pero a la vez teniendo tú tus propios maestros. Exacto. Gente que te acompaña en el proceso. Que si no, de otra forma, no sé cómo habría vivido ese proceso personal. Claro. Habría sido muy distinto. Es súper curioso porque la mayoría de personas que pasan por aquí tienen historias parecidas en el sentido de que el clic en el que todo, el momento, ¿no? En el que todo toma forma y aparece la vocación vital, o una de ellas, porque pueden haber varias, pero la más importante hasta ese momento, suele venir después de una crisis. ¿No? Pues en tu caso, que decías un momento complicado a nivel personal, y después de eso viene cuando a raíz de estar mal o de pasar por una época de más oscuridad, pues como que necesitamos sacar la mierda y debajo de eso descubrimos el oro, ¿no? Totalmente. Sí, también siento que estamos en una sociedad que se nos exige mucho y que se crea una dualidad constante entre lo que nos pide el alma y el corazón y nuestra esencia y lo que acabamos haciendo y nuestro día a día. Entonces, creo que en momentos de inflexión, como puede ser mi caso, o alguien con una crisis laboral, o cualquier momento de inflexión de la vida, te permite ver eso, ¿no? El poner un poco de distancia con todo y decir, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que me pide el cuerpo y el alma y lo que no estoy haciendo y necesito? Y al final creo que es mucho más fácil de lo que nos lo hacemos, ¿no? Recuerdo un artículo que leí hace poco que decía como, ¿qué es lo que te hace, cuál es el secreto de la longevidad, ¿no? ¿Qué es lo que te hace ser más... vivir más años sí, o con mayor menos, calidad, sí. porque igual es más importante, ¿no? Vivir Y con me calidad. acuerdo que decía como, no es ni la alimentación, no es ni el deporte, no es, que obviamente es importante, es un poco lo que en Japón llaman el ikigai, es el propósito de vida, es llegar a vivir en coherencia con lo que para ti es tu propósito, con a lo que has venido al mundo. Y a lo mejor es, no sé, ser madre, o a lo mejor es, Bueno, hay muchos, no sé, tener tu jardín y cuidar de tu jardín, pero y eso no implica que no puedas trabajar en otras cosas, que no puedas estar en una sociedad como la que estamos, ¿no? Pero que tomar conciencia de cuál es mi propósito, qué es lo que tengo que cultivar en mí misma
para poder vibrar en sintonía con ello y ser lo más coherente posible, eso es lo que te hará estar en un estado de realmente pues ser feliz, como podríamos entender a nivel concepto, ¿no? Entonces, para mí fue un poco eso, fue un momento de... Se me ha roto toda mi estructura, pero tengo muy claro y en el fondo he tenido siempre muy claro lo que quiero hacer. Ahora simplemente toca pues confiar un poco y aunque dé miedo, porque estos cambios a veces dan miedo. Claro, sí. Bueno, esos tirar momentos pa'lante. de vacío, antes has mencionado cuando acabas la carrera y dices, mira, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? A mí también me ha pasado. Estoy segura de que muchas personas que nos estén escuchando también. El vacío, cuando el ser humano lo afronta, normalmente nos da miedo, pero porque el vacío se puede llenar de cualquier cosa, sea buena o sea mala, ¿no? Y es en eso, creo, la parte que nos asusta, es el no confiar realmente en la vida y en que todo lo que pasa es por algo, sea bueno, sea malo. Sí, Incluso las exacto. situaciones malas que nos Son pasan por en la algo. vida, sí. Y también es el salir de la zona de confort, el arriesgarse con algo que en el fondo sabes que hacía tiempo que querías pero que no hacías. Bueno, creo que entran en juego muchas cosas, ¿no? Dentro del mundo emocional de cada uno. Sí. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que hay, ahora estaba pensando, igual hay propósitos más fáciles de vivir que otros. Porque, por ejemplo, en la sociedad actual, aquí, a nivel español, por ejemplo, europeo, cuando descubres que tu propósito de alguna forma implica trabajar como autónomo, ¿no? Por tu cuenta. No es fácil. No es fácil. Y el camino fácil, sin embargo, es, bueno, pues ponerte a trabajar para una empresa con jornada completa, no preocuparte por vacaciones pagadas, no pagadas, y cuánto pagas a la seguridad social o Hacienda, ¿no? Sí. Entonces, claro. Sí, intervienen muchas cosas al final. Sí, hay factores sociales, contextuales, familiares, porque igual si una niña como tú en otra familia que no hubiese considerado el arte una opción viable a nivel profesional, tú hubieses tenido muchas más dificultades para llegar a vivir de lo que realmente te apasiona, en lo que vibras. Entonces, para mí, no es casual que el propósito sea encontrar y vivir de ello, sea un proceso de autoconocimiento. Es como si hubiera de alguna forma un pacto que hace tu alma desde nacer, con la vida, ¿no? De viviré todas las experiencias necesarias para mi crecimiento que me llevarán a vivir con mi propósito. Exacto. Y en la mayor o menor medida, no todos tenemos tanta necesidad de aprendizaje en esta vida. que no. Hay personas que lo tendrán más fácil, llegarán antes y será menos arduo el camino, hay otras que más. Pero yendo a algo más práctico, ser autónomo, sobre todo si no tienes a nadie a tu alrededor como referencia, es un campo de minas al principio. Es como, no sé hacer nada, pero sí o sí tengo que hacerlo, porque si no, no puedo facturar. ¿Esto cómo lo llevaste tú al principio? Al principio mal. Bueno, y el primer año aún da gracias porque no era tanto mensualmente, ¿no? Sí, hay la cuota reducida, ¿no? Claro, del primer a la año. que esa cuota cambia, se te viene un poco el mundo encima a veces. Entonces, es aprender a gestionarlo. Creo que lo que más me costó, además de la gestión de que si las facturas, de que si pasar los trimestres, bueno, además de toda esa parte matemática que me daba dolores de cabeza. Fiscal, matemática, protocolaria. Exacto. Yo creo que lo que más me costaba a veces era, y sobre todo dentro del mundo del arte, porque es del que puedo hablar, obviamente, me costaba como no venderme... lo que decíamos, ¿no? Seguir vibrando en sintonía. Seguir siendo coherente con mis acciones. Porque había momentos que decían, me salía tal proyecto y era como, uy, bueno, vale, porque es dinero. Ya. Sí. Ya. Pero es que no tengo nada que ver con esto. Entonces, al principio lo que más me costó fue eso. ¿Te costó porque lo aceptabas? Exacto. Vale. Y había un momento que decía, Pablo, estás invirtiendo una energía en cosas que no van a ningún sitio, que recalibrar eso costó.
Vale, y cómo, o sea, está súper bien que digas esto, porque creo que es uno de los pasos más importantes cuando empiezas, ¿no? Al principio, evidentemente, cogerás lo que sea para sobrevivir, pero Exacto. luego cómo haces el switch energético, que también energía es dinero, ¿no? Sí. El dinero es una energía. ¿Cómo lo hiciste? El realmente ponerte más selectiva y decir, no voy a poner mi energía donde yo sienta que no va a salir nada que esté alineado con lo que yo soy o quiero en este momento. ¿Cómo fue esa transición? Pues un poco desde ahí, desde trabajarme a mí misma. O sea, de yo poco a poco ir ganando confianza y valorarme a mí sin esperar que nadie me valorara antes. Entonces creo que fue a través de ese trabajo interno de decir, vale, ¿qué quieres? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cómo te vendes, ¿no? De alguna manera. ¿Y qué imagen quieres dar? Porque al final esa energía es la que la gente va a recibir. Y fue un poco ahí, empezando a poco aprender a decir que no. Y a poner límites con cosas más pequeñitas y luego con cosas que dan un poco más de miedo decir que no, como según qué proyectos, pero al final volvemos al inicio, ¿no? Al final es un trabajo que en muchos momentos es muy solitario, es mucha energía que le tienes que poner, siendo autónomo y en el mundo del arte también, y, y tienes que ir con un poquito de cuidado desde mi perspectiva. Entonces, fue eso, fue concienciarme y tomar un poco más de medidas en cómo gestionaba las cosas, también todo lo que ha sido a nivel espiritualidad. Ha estado siempre vinculada a un montón de terapias alternativas. Como decía antes, el yoga me ha acompañado toda la vida. Bueno, toda la vida no, los últimos 5 años sobre todo. 6 años. Em, y todo eso me ha ayudado mucho a aterrizar, a bajar un poco las ideas, la mente, a no ir acelerada todo el día y sumarme a cualquier cosa así de rápido. Em, a de alguna manera ser más consciente de lo que me pide el cuerpo y al final hay una frase que es como uno de mis mantras, que es, en el fondo siempre sabemos las respuestas. Entonces el problema es que no nos sabemos escuchar. Creo que ahí está el gran reto de la vida, ¿no? El ser poco a poco cada vez más consciente de lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo y de lo que se está moviendo por dentro, no por fuera, ni de la mirada externa, ni de las opiniones externas, sino de lo que hay dentro y cómo necesitamos accionar las cosas. Sí. Entonces, nada, fue un poco desde ahí, ¿no? El decir, al principio habían límites mucho más claros, que eran más fáciles de poner y como en cualquier aspecto de la vida, o sea, ya no solo a nivel laboral, a nivel de todo, hay algunos que son mucho más sutiles y es prueba y error. Es ir equivocándote y darte cuenta de, vale, esto ahora ya lo veo, a la próxima no va a volver a pasar. y cuidarse e intentar darse el espacio a eso, a que no pasa nada, que nos podemos equivocar y que podemos aprender poco a poco. Sí. Y es parte Bueno, del de proceso. hecho, en el emprendimiento nos vamos a equivocar, no una, muchas veces. Toda la vida. ¿Tú recuerdas alguna de estas veces de la he liado como no lo he visto venir? Seguramente sí, pero ahora mismo no me viene ninguna a la O por cabeza. ejemplo, cuando decías que dejas ese trabajo, ¿no? Y empiezas a vivir únicamente de los talleres. Sí, ¿Funcionó ya de entrada y te dio una estabilidad de No, no, base? no, Vale. no. Quizá, por ejemplo, una de estas veces fue cuando en el proceso de, ¿no? Lo que te decía de repente, pues aceptas cosas que no deberías. Sí. De repente me salió la oportunidad, como he estado vinculada también pues en lo que era directora creativa, era mucho trabajo de redes, de imagen de marca. Entonces me salió la oportunidad de trabajar con una empresa, con una masía de eventos Sí. y llevarle las redes y la imagen. Y ahí sí que fue un momento de decir, Paula, es que no te estás solapando una cosa con la otra, no das abasto. De repente me metía en, bueno, no, pues hacéis la boda, pues hago yo las fotos, porque también soy fotógrafa. Entonces era como un bucle de decir, 3 wow, por 1. espérate que a las 2 acabo aquí, pero a las 4 tengo un taller en no sé dónde. Y me acuerdo un fin de semana de decir, no, no puede ser. Qué locura, ¿no? No puede ser este ritmo, porque además, siendo muy, muy consciente y realista,
es que esto no me llena, esto no quiero hacerlo, o sea, lo estoy haciendo porque es un extra de dinero y es eso, hay veces que lo haces porque se tiene que hacer y ya está, y no pasa nada, o sea, no me arrepiento de absolutamente ninguna de las cosas, Claro. pero sí de la gestión quizá, de decir, Sí, pero al sabías final, que no era por ahí. ya, pero aunque, o sea, estoy de acuerdo que hay que decir que no a lo que no es y evitar saturarnos, ¿no? Pero es una realidad que si tú empiezas, en tu caso, a dar talleres y no Coño, hay llegas que a fin pagar de el mes, alquiler. exacto, pues lo haces como Exactamente. puedes. Exactamente. Sí, en tu Sí, caso, y ¿cómo nunca se fue? sabe al final Claro. de una cosa lo que puede salir, ¿no? También me ha pasado mucho de, pues de este evento me ha salido el contacto de otra persona y ¿Ves? al Sí, final sí. nunca Que se todo sabe. pasa por algo. Exacto. Entonces, esto fue el primer año y luego se fue consolidando, imagino, el tema de los talleres. Luego se fue consolidando, la formación de arte terapia me ayudó mucho porque le fui dando un twist, o sea, dejé poco a poco de lado todo lo que era más art and wine, yo Ujú. de este estilo, para Sí, decirlo de una forma que todo el mundo lo pueda entender, sí, ¿no? sí. Este Bueno, lo que estilo de explicabas taller, antes era exacto. como arte con algo de, ¿no? Y como algo Picado. muy puntual, Sí. sin para mí una profundidad de ir más allá, de ir a cada persona, a la esencia, ¿no? Entonces la arteterapia me dio también pues este nuevo camino y que era realmente hacia lo que quería. Entonces con ellos empecé, o sea, a través de la formación, empecé a trabajar con niños de 3 y 4 años en un cole, con niños con dificultades y necesidades especiales. Y Wow. luego estuve un año con una asociación de mujeres que se llama Mujeres Palante de Barcelona, No la conocía. son geniales, sobre todo con mujeres migradas. Y estuve un año con ellas, con un grupo, y fue maravilloso. Fue, vamos, una transformación total. Entonces, claro, lo que te decía, ¿no? Se fue transformando de forma natural todo. Dejé atrás todo aquello que dejaba de resonar porque tuve la suerte de que el máster también pues, me Te ayudó a abrió nuevas enfocar puertas. nuevas cosas. Tras el máster seguí con este grupo de mujeres y con espacios nuevos que se iban abriendo. Empecé con los retiros en el último año de máster también. Em, Hacía talleres puntuales en otros espacios que eran enfocados mucho más a crear como un círculo de mujeres o espacios que combinaban un poco la expresión creativa con no arte terapia como tal, porque la arte terapia necesita, igual que la psicología, de un seguimiento. Entonces, cuando es una cosa puntual, es expresión creativa o taller creativo, lo puedes llamar de otras formas, pero no es arte terapia. Eso también como puntualizarlo. Em, entonces, nada, fue como de forma orgánica. De repente me salió la oportunidad de en una masía donde iba en teoría a hacer solo un taller de expresión corporal o una expresión creativa en un retiro, me ofrecieron llevar yo el retiro y con ellos llevo tres retiros ya. Qué chulo. Entonces ¿De qué es el retiro? es un retiro que es de fin de semana, es una masía, un hotel de ecoturismo, es una masía rural en Girona que se llama Can Buc. Y Bueno, Girona, ecoturismo, ya suena muy bien, ¿eh? es maravilloso, en medio de la montaña. Está el concepto del espacio es precioso porque es todo ecosostenible. Entonces, por ejemplo, la piscina no hay cloro, no hay nada. Es como una piscina con unas plantas dentro de la piscina que crean un microorganismo que es Wow. para que tú te puedas bañar. O sea, está todo absolutamente pensado al milímetro y es precioso, se respira esa energía. Y son retiros que integran pues todo lo que hablábamos antes, todas esas partes de mí, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hacemos talleres de expresión corporal, de expresión creativa, parten del cuerpo, pero luego acabas con el dibujo, con algo más plástico, de bienestar y autocuidado. También me he formado en yoga, entonces ahora también Sí, puedo bueno, espérate, que vi impartir en yoga. que te fuiste a Bali, ¿no? Me fui a Bali en un arrebato de estos que de vez en cuando me cogen. Em, sí, hacía mucho tiempo que quería, bueno, es que el yoga cada vez está como más presente en mi vida y sobre todo la filosofía del yoga es lo que resuena más conmigo, y quería indagar en ello. Y, y además de que viajar para mí es hiper importante y como muy enriquecedor,
pues es que me costaba la diferencia de precio de las formaciones que vi aquí con irme allí. No era tanta la diferencia, al contrario. Entonces... Bueno, es que Paula se fue a Bali a hacer una formación en yoga. Exacto, me fui a formar sobre todo para mí, para lo que decía, para profundizar en todo lo que es la filosofía del yoga y en poder hacer una práctica aún más consciente. Y a día de hoy lo estoy implementando en los retiros. O sea, no soy profesora de yoga en estudios por Barcelona, al menos de momento. Ya veremos, nunca se Pero sabe. sí que lo implemento en lo que hago. Forma parte de, igual que forma parte de mí, pues forma parte de lo que creo. Y los retiros, pues es un espacio que está creado, por ejemplo, con todo eso, con todo lo que... O sea, en tus retiros podemos esperar yoga. Podemos esperar ¿Arte? yoga, arte, podemos cosas de expresión. Vale. Diferentes ejercicios que combinan arte con... Sí, al final la es parte... como aprender a expresarse desde otros lenguajes. Vale. ¿No? Entonces, como con esa idea de la arte terapia trasladada un poquito más allá. También podemos esperar un montón de talleres de conciencia. Por ejemplo, desde hacer una caminata con conciencia. Herramientas para el autocuidado en el día a día. Herramientas muy pequeñas que van desde el pranayama, que es básicamente aprender a respirar y métodos de respiración para autorregularnos, hasta aceites esenciales, escritura automática, como herramientas que podemos tener de forma muy fácil y rápida en este mundo de todo rápido, pero que nos ayudan a bajar un poquito y que son muy fáciles, que están disponibles para todo el mundo. Es como un espacio en el que, sí, me gusta definirlo como un espacio en el que aprender a expresarse desde otros lugares. Dejar un poco ese ritmo y eso tan automático del día a día para reconectar con nuestra esencia, desde la naturaleza, desde lenguajes mucho más primarios, mucho más instintivos, conectar con la intuición, con la esencia, con... Me parece importantísimo esto. Me está recordando tanto a Mireia Roset, que es un capítulo, creo que es el tercero o cuarto. Una amiga mía, bueno, de hecho no éramos amigos, y vino aquí, nos hicimos amigos. Qué bien, qué bonito poder abrir el espacio a esto también. Pues ella hace talleres de breathwork. Vale, ¿no? sí. Aprender a respirar. Entonces me parece que tiene relación Sí, con totalmente. todo esto. Sí, Sí, ojalá, o sea, a mí me gustaría en unos años vivir una vida en la que todo esto estuviera más integrado, ¿no? O sea, que no tuviéramos, en general también, la necesidad de expresamente regalarnos un fin de semana, sino que nuestras vidas... forme parte de nuestro día a día. Yo creo que eso es más factible de lo que somos conscientes. De hecho, todo esto porque inició, por lo que te decía, ¿no? Por el arte. Porque para mí el arte era eso, era mi espacio de conexión y desconexión, de poder ir más allá del mundo de mi alrededor y del ruido de alrededor y conectar conmigo. Entonces, lo que decíamos ahora, hay pequeños momentos en el día que podríamos, si lo interiorizáramos un poco más, con ejercicios muy fácil y muy, eso, con apenas material, conectar de esa manera, ¿no? A veces con respirar un rato, no hace falta ponerte a meditar una hora, con pequeñas meditaciones, con ponerte a escribir, con coger, no sé, algo de material que tengas por casa y ponerte a jugar y crear un collage. O conectar con eso, ¿no? Con la intuición. Que igual son herramientas que tenemos a disposición más de lo que creemos. Yo creo que sí. Que ojalá pudiéramos irnos de retiro cada... Bueno, también te digo que a nivel emocional se remueve mucho. Irte de retiro cada fin de semana no es factible. Pero ojalá lo que la gente, además es lo que dice todo el mundo después de un retiro. Quiero llevarme esto a casa. Sí, es que a mí me ha pasado. Por eso ojalá acabar el retiro y que esta sensación me dure. Y han habido algunas personas, pocas, por desgracia, en que los primeros días sí que todos me dicen, ay, aún siento esta energía, qué bien, que... Pocas personas después de 2 meses me han dicho, sigo 2 meses, sintiendo... a mí me duró 2 días, ¿eh? Yo he tenido la gran suerte de que algunas personas sí que me lo han dicho. Sí, ¿eh? Que eso también es como, jo, qué bonito, ¿no? Poder hacer un trabajo que puede crear esto. De quedar con una de esas personas que no conocía de nada más hasta el retiro, que me dijeran, aún hay tantas cosas de ese fin de semana que me llevo conmigo y que me ayudan en el día a día como a anclarme otra vez a esa sensación, que pienso, es que eso es lo que quiero hacer. Eso es mi ikigai, eso es mi propósito de vida.
el poder crear espacios así y que la gente pueda conectar consigo misma desde otro lugar. Me ha gustado. Sí. Qué guay. ¿Y hoy en día es lo único que haces a nivel profesional, los talleres, o hay más ramas dentro de lo mismo, ¿no? Sé que has diseñado Hay un como... oráculo. Sí, hay varias ramas, todas vinculadas a la creatividad, ¿no? Pero hay los talleres que voy haciendo o círculos a veces mensuales, ahora en principio abro otro que es de forma mensual. Luego los retiros, está también los retiros que hago yo, pero hago también colaboraciones con otras personas. Por ejemplo, ahora hacemos uno en San Sebastián con una Hola, qué amiga chulo. mía que ya es más del mundo fitness barre, Vale. pero lo unimos, creamos como un retiro de un día que es interdisciplinar y es a través del ejercicio un poco más físico, más potente del barre, Sí, conozco el barre barrio, sí. pilates. Luego lo bajamos con el sound healing, que es mi nuevo... ¡Wow! Porque la arteterapia fue como el inicio, fue como las bases asentadas, pero luego eso ha ido creciendo. Y a partir de la arteterapia como base teórica técnica, yo no hago a día de hoy talleres de arteterapia o seguimientos con grupos de arteterapia, porque pese a que es una disciplina súper rica y súper interesante, siento que no va exactamente con mi forma de ser y mis valores y todo lo que quiero abarcar. Entonces le he dado otra mirada y es desde ahí, ¿no? Desde integrar todo un poco. Y desde el yoga apareció el sound healing, que son, para quien no lo sepa, que mucha gente El sound healing les suena un es poco raro. espectacular, ¿vale? O sea, de hecho lo he Es... descubierto este año, ¿eh? Bueno, Vale. no, a mitad del año pasado, miento. Pero Es los dos maravilloso. que he hecho, ¡buah! Sí. Madre mía. El sound healing es a través, son baños de sonido a través de sobre todo cuencos tibetanos. Se pueden incorporar otros instrumentos, cuercos de cuarzo y mil otros instrumentos, pero es un trabajo a través de la vibración. Entonces yo lo experimenté hace unos años como alumna, digamos, y me parece, como dices tú, espectacular. Y Es al un final viaje de 1 hora del que todo, te despiertas sí, en una nube. y todo es en y eso es algo que es científico, o sea, no hace falta, no es que sean cosas así hippies. Em, todo es vibración. Entonces, cualquier tipo de energía y más a día de Sí, hoy, tú y yo todo estamos es vibración. vibrando, la mesa también, todo lo que Exacto, estamos viendo en todo esta vibra. sala. Y todas Sí, las vibraciones, aunque no las oigamos, afectan a nuestro organismo. sí. Y nuestro organismo es base prácticamente de agua, gran parte de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando pones una vibración al lado del agua? El agua resuena, Claro. el agua vibra, ¿no? Sí, vibra eso, ¿no? En esa Vibra, frecuencia. exacto. Entonces nuestro organismo, cuando recibe ondas y sonido, también vibra. El poder sanar a través de la vibración, crear vibraciones que ayudan a nuestro cuerpo a regularse, es que es maravilloso. O sea, y es que es eso, no hace falta que creas, es que es así, es ciencia. Entonces, bueno, ahora estoy en ello y la verdad es que me tiene maravillada. Es algo que es sin duda una de las bases de mi forma de trabajar y que va a serlo durante, espero que siempre. Entonces, a día de hoy, a la pregunta que me decías, además de seguir en el camino ahora como más formativo, pero también que lo estoy implementando en los retiros, en talleres y todo, mis tres bases, digamos, son todo lo que es acompañamientos ¿Individuales? grupales, Ah, vale, grupales. individuales, pero desde desde esta interdisciplinaridad de todo lo que son todas las terapias y todos los conocimientos que he ido adquiriendo. Y luego, como bases, como mis pilares, yo sigo creando. No puedo no crear. Entonces, normalmente creo a través de proyectos que parten de lo propio. O sea, lo que decíamos, hay gente que escribe, hay gente que canta, yo creo a nivel plástico. Y tengo la gran suerte de que van saliendo exposiciones, van saliendo cosas como, por ejemplo, en la Casa Lizalde, una exposición que hice. Y es básicamente crear a través de lo que necesito. Es decir, hay un concepto, hay una idea, hay algo que me está rondando por dentro
y lo expreso con el formato que va mejor. Si es a través del dibujo, a través del dibujo. Si es a través de una instalación, pues creo una instalación que ocupa toda la sala. Claro que sí. Depende, Sí, sale sí. como tiene que salir y como tiene que expresarse, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, han ido saliendo exposiciones colectivas, individuales. El año pasado, ¿no? A principios de este año, una feria de arte en Madrid que fue maravillosa. Entonces, esos son mis dos pilares, ¿no? Lo que es a nivel más em, creatividad personal y exposiciones de arte. Y lo que es los acompañamientos en el formato que sea individual, de retiro, de círculos de mujeres, de todo lo Todo que lo que has sea. comentado. Sí. Vale. Y de vez en cuando, como decías tú, aparecen cositas extras, pues un Claro. oráculo, cositas que van saliendo. Bueno, al final es que es lo que has comentado al principio. Eres una persona creativa, curiosa, y lo que hacías al principio experimentando con distintas formas de arte, ahora lo haces pues con más herramientas, ¿no? Exacto. Ir añadiendo a la Sí. mochila, a todo lo que Exacto. sabes y dejarte llevar por esa intuición que te dice, pues ahora me apetece hacer esto, ahora me apetece hacer lo Totalmente. otro. El oráculo fue un experimento, fue porque soy un amante de los oráculos, tengo un cajón así de grande, A mí me lleno gusta de mucho oráculos también. y de algunos tarots. Mm. Y era una herramienta propia. Hasta que llegó un día que dije, es que quiero una herramienta, igual que todos estos pensamientos que digo, Paula, esto tienes que acordarte, esto es como algo que tienes que tener mucho más presente. El oráculo no deja de ser eso, mensajes que te hacen conectar con algo que tienes que trabajar o con tu Sí, intuición. un espejo. Sí, exactamente. Entonces dije, ¿por qué no le doy forma física a esto? Y así los mensajes que yo reciba del oráculo son mis propios Para ti. mensajes. De ti para ti. Exacto. Pero bueno, eso empezó así y dije, bueno, pues ya que estoy creando espacios en los que comparto con otras personas, hagámoslo de manera que esto pueda también llegar de otras maneras, ¿no? Y que lo pueda aplicar lo aplico siempre en los retiros, en círculos, en formatos así. Así que también de algo que iba a ser como propio, pues acabó siendo Sí. también para poderlo compartir. ¿Sabes que me gusta mucho todo lo que estás contando? Que hay un poco esta creencia de que no se puede vivir de algo que te gusta, no se puede, de que vivir del arte es complicado. Y que vivir de la espiritualidad o de las terapias también, ¿no? Y yo te miro y digo, ostras, es que todo lo que está contando, es decir, hoy a día de hoy vives de esto. A día de hoy sí. Claro. Sí. Entonces, bueno, evidentemente para más gente, pero... Sí, hay etapas que es más fácil y otras más difíciles. Incluso a Sí. día de hoy que está como más consolidado, hay momentos que de Sí. repente tengo un retiro organizado y un mes antes se me desmonta. Bueno, claro, siempre pasan cosas. Entonces, El aprendizaje es continuo, pero ¿no? quiero decir que se te desmonta y eso todo lo que implica, ¿no? Sí, Toda sí, la energía que sí, ya le has sí. puesto, lo que esperabas, repercusión económica, todo. Bueno, momentos torre, ¿no? Si te gusta el Sí, tarot. sí. Pero que Momentos no pasa torre nada, tenemos es todos. parte del camino y Sí. muchas veces, como decíamos antes, todo pasa por algo y muchas veces es porque eso no tenía que ser y ya está. Claro. O sea, en mi caso, muchas veces es porque lo que decíamos también al principio, llevo una sobrecarga de cosas y realmente que eso no salga me está haciendo un favor. Necesito ese momento que no iba a parar. Entonces, bueno, es también... Sí. Yo creo que el secreto es lo que hablábamos antes, la confianza con uno mismo y en la vida, creer de en verdad uno mismo y en la vida. en la vida, Que es lo mismo, sí. pero me Y parece creer importante. de verdad en lo que haces, hacer las cosas por amor. Y ahí sé que parece un cliché, pero es que cuando lo haces desde el alma, desde la verdad, desde tu verdad, tienes muchos más números de que salga bien que si lo haces como, no, tal persona hace eso, voy a ver si copiándolo o cogiendo esto de aquí y de allí. Cuando lo haces desde el quiero gustar a los demás, quiero que llegue a los demás, obviamente queremos eso. Claro que sí, cuando es tu negocio es que lo necesitas, ¿no? Sí. Pero no, siento que no tiene que ser ese el motor. Porque entonces siempre habrá un punto de falsedad, aunque sea inconsciente. Y eso lo acabas transmitiendo. Claro. Bueno, hay un tema del yo no persigo, yo atraigo, ¿no? Que justamente me va muy bien comentar esto porque te voy a preguntar cómo te empezaste a dar a conocer a esas primeras personas que asistían en tus talleres y cómo haces a día de hoy para promocionarlos, ¿no? Y continuar teniendo clientes, es decir, mantener la rueda del negocio, que al final es de lo que, ¿no? De lo que comemos. ¿Cómo llevas eso a día de hoy
¿no? Cómo compaginas esa parte con la parte de lo que hemos estado hablando, ¿no? Con la energía femenina, con la energía masculina, en tu caso. Muy buena pregunta. Empecé de forma... O sea, debo decir, ahora que lo pienso, que todos los momentos como de clic o de cambio han venido de forma natural. El primer retiro yo no lo busqué, me vino. Claro, es verdad, sí, sí. Los primeros talleres tampoco los busqué, me vino. Entonces, un poco en la línea de lo que hablábamos, ¿no? Cuando lo tienes claro y lo manifiestas y estás ahí con Sí, algo sí. Ha ido claro en la fluyendo todo de cabeza, ha ido forma fluyendo. Luego han habido momentos que orgánica. no, obviamente ha habido mucho trabajo. Mm. Y es un constante, ¿eh? O sea, agradecer que te vengan las cosas, pero nunca darlas por sentado. Y seguir trabajando, porque es ese trabajo entre media de cada momento de clic, que digo yo, que hace que el siguiente clic sea posible. Si yo me quedara estática, simplemente la vida y ahí llegarán las cosas, no serviría de nada, sería imposible, no vendría nada. Entonces... Sí, es como aprovechar la ola, subirte y seguir Exacto. remando Y junto a la seguir ola, ¿no? remando Pero siempre, sí, exacto. Entonces los primeros talleres vinieron así, luego fue el irme en las redes, sí. pues poco a poco publicitando, hacer mucho llamar a puerta. Hola, soy Proponer Paula, talleres, vengo ¿no? con esta propuesta. Eso con absolutamente todo. La vida de autónoma en mi caso ha sido muy eso, Sí, de sí. llamar a puertas. Sí. Y Bueno, al es que esto es final, así, ¿eh? O sea, sí, esto es lo que hay que hacer. y al final también es una rueda, ¿no? En plan, lo que decíamos, conozco a alguien, esa persona conocerá a Sí, alguien, en este taller boca vendrá a alguien boca. que le gustará. Me acuerdo uno de mis primeros talleres, como ya un poco más dentro de la dinámica de arte terapia, ¿no? Como con estas bases, que fue en un sitio que se llama Empanar, aquí en Barcelona, que era un taller de expresión creativa con un mini branch. Y era un grupo pequeño, creo que éramos como 6, 8 personas, no éramos más. Bueno, pues de este primer grupo salió lo de Ladies. Ladies Wine Sí. Design. Ah, Y otra de las mira. chicas, con ella he hecho un montón de formaciones, ha venido a retiros míos, Sí, se ha creado una amistad sí, sí. y se ha creado también un quid pro quo de a nivel de trabajo, ¿no? Un proyectos en común. Claro. Em, por lo tanto, al final creemos que es un mundo como muy grande, pero cada sector tiene y cada nicho no es tan grande. Y si No. conoces a uno, es posible que Sí. conozcas a otro y que esa persona te lleve a otra. Entonces es un poco entrar en esa rueda. Cuando entras en esa rueda, las cosas poco a poco van fluyendo. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, el año pasado estuve con la marca, la Art, en el Design Market del FAT. ¿Vale? Este año, por desgracia, no repetimos, pero bueno, no pasa nada. Hay otros La markets. experiencia estuvo. Sí. Y allí conocí a Alicia, que es una amiga mía también, nos hicimos ¿Vale? amigas, y es la artista de la nueva colección de la Art. Ah, Al final mira. ha salido la colaboración. Es que es eso. Sí, vino al podcast, de hecho, también, no Al sé en qué final todo capítulo. se va uniendo. Sí, Y sí que las redes han ayudado mucho, pese a que también es un trabajazo que a veces pues cansa y es muy exigente y también lo típico de sí, publicas algo sí, con mucho amor, muchísimo. mucho cariño y de repente no sabes por qué, no llega a nadie. Mm. Y dices, "Uf, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo hago?", ¿no? Al final pues yo vengo del arte, no vengo del mundo de la publicidad, Sí, me ha ayudado gente que sí que se dedica, o sea, vale. siempre al final creo que em, lo colaborativo es muy poderoso. Sí. Al final no podemos hacerlo todo juntos, hay todos solos y hay Sí. que hacerlo juntos Bueno, y sumar nutrirnos unos fuerzas, de otros. capacidades, Exacto. herramientas. Igual que en los retiros, o sea, Sí, yo el retiro con el hotel lo hacemos conjunto, ellos publicitan, yo claro. publicito. El evento de no sé qué, pues también doy visibilidad al espacio y ellos me dan visibilidad a mí. Al final es algo que se retroalimenta y creo que ese es el kit de la cuestión, ¿no? Que yo sola no podría. Sí. Yo sola seguramente no Muy llegaría a tanta importante esto, gente. establecer alianzas Total, adecuadas. total. Pero para establecerlas, claro, lo que decías tú, ¿no? Hay que picar puerta. Mm, Sí que antes de picar puerta, saber muy bien cómo te vas a presentar mm, y a quién te vas a dirigir, mm. ¿no? O sea, no vayas a cualquier hotel o a cualquier posible colaborador, No, ¿no? Sino para que nada. tenga algo que ver o esté alineado con los Exacto, valores de lo que tú exacto, haces. eso es esencial. Sí, Sí, eso qué es guay. básico, porque si no, Sí, luego sí, las cosas no salen bien. sí. Bueno, pues me parece que nos han quedado algunos temas por hablar, sobre todo en cuanto a arte y espiritualidad, pero igual vuelves a un siguiente capítulo. Ya para Vale. acabar, me gustaría que hablaras un poco de qué proyectos te están ocupando ahora mismo, ¿no? Que tienes Mm, entre manos, o sea, hay algo que esté por nacer,
¿En qué has estado últimamente? Creo que alguno ya lo he comentado, como algunos retiros que están en marcha. Hay uno en concreto que me hace especial ilusión, que supongo que va a ser ya anunciaremos fechas, para 2026, que está relacionado también con astrología, con una amiga Toma, mía que es qué astróloga. guay. Creo que Esto puede a mí ser me gusta muy mucho, potente, muy potente. Vale. Y hay un segundo oráculo en camino. Toma, ¿en serio? También esto es bastante, creo que es de los primeros espacios en que lo digo, o sea que... ¿Este sí. tiene nombre? ¿Se puede decir No, nombre? aún No, no, aún aún no. no. Vale. Y hay un podcast en En camino. camino. ¿El nombre? También prefiero que sea Vale. sorpresa, ¿De qué? pero el podcast va a ser en breves. El oráculo sí que faltan algunos meses, va a ser más de cara a primavera seguramente del año que viene. Sí. El podcast de aquí a final de año ya estará. Pero prefiero mantener la sorpresa en cuanto a nombre. Vale. Puedo dar un poco de idea de lo que es, pero básicamente va a ser un formato en el que quiero unir poder dedicar unos primeros minutos a una temática que sea, pues, al final desde mi experiencia. Por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? El vacío de cuando acabas un Sí. proyecto El no saber qué o pasa. unos estudios, What's next? esta sensación Sí. de vacío como desde mi experiencia, pero también obviamente desde una mirada que pueda resonar con todo el mundo. Y que una vez abierto este tema, esta emoción que despertará en cada uno, trabajarlo desde una base un poco más espiritual, a través de una meditación y seguramente con sonido. Entonces va a ser un pequeño mix de... ¿Con Sound Healing? Sí. Oh. Va a ser un formato de podcast en el que hablaremos y introduciremos una temática que al final nos hará conectar con algo de lo propio y como luego creamos ese espacio un poco más sanador para poder trabajar eso que despierta. Suena muy bien, la verdad, ¿eh? Sí. Sí. Si en el momento de publicar este capítulo ¿Vale? ya tienes tu podcast, pondremos el link. Venga. ¿Vale? Para que vayan a escucharlo. Perfecto. Importante. Y por supuesto también ponemos tu página web y tu Instagram por allí. Que por cierto, Genial. si lo puedes decir, ¿dónde te encontramos? Mi Instagram es Paula C. Galán y la web es el mismo nombre. Es www.paulacgalan.com. Vale. Entonces en el Instagram visto cómo se ha actualizado más las cosas del día a día, procesos del día a día. Y en la web tenéis tanto el oráculo como para la venta, tenéis la información de los eventos y todo lo que es como, por ejemplo, si es el hotel, pues te vincula también al hotel para que podáis ver el hotel. Está también mis obras plásticas, está como todo un poco más organizado, que al final el Instagram es esa cotidianidad Sí. y también ese movimiento, ¿no? No Claro. es tan estructurado. Es más, sí. Del día a Pero día sí, más básicamente ahí en las dos plataformas. Vale, así que ya sabéis si os ha gustado. Ahí la encontraréis. Y por último, ultimísimo, un consejo que le darías a alguien que ahora está empezando a emprender. Creo que una de las cosas que he dicho, que intente buscar cuál es su verdad, qué es lo que quiere transmitir y qué es lo que quiere hacer realmente con su proyecto. Creo que cuanto más afín sea tus valores, más transmitirá y más opciones de que llegue la gente y de que triunfe. Entonces creo que ese sería... Vivir en coherencia, chicos, exactamente. ¿no? Sí. Esto vamos a tratarlo en el taller de marca personal que daré el 8 de noviembre en Copelia. También tenéis la info en la web de Lagardart y en el Instagram de Lagardart. Y bueno, nada, espero que os haya gustado mucho este capítulo. Estaríamos. Sí, ¿has estado a gusto? Súper, sí. muy bien. Yo también, la verdad. Sí. Se ha hecho corto. Sí, y ya llevamos una hora, tela. Pues mira. Sí. Bueno, si os ha gustado, dejad en comentarios, como decía, y seguid al podcast y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós.